En esta sesión del seminario organizado por el Grupo de Investigación en Didáctica de las Matemáticas del IUMA de la Universidad de Zaragoza, el doctor Ángel Alberto López de la Universidad de Zaragoza muestra resultados de su tesis doctoral en la que se aplica el modelo del análisis didáctico en la caracterización del significado de divisibilidad por parte de maestros en formación. Muchísimas gracias primero que nada por la invitación y bueno, y por estar aquí también y escuchar un poco la sesión del día de hoy o el seminario del día de hoy. Es interesante que se desarrolle y escucharnos todos, ¿vale? Lo que voy a presentar el día de hoy tiene que ver, como le he puesto como el título, caracterización del significado de divisibilidad por maestros de formación según el modelo de análisis didáctico. Esto forma parte de un trabajo que se desarrolló en la Universidad de Granada conjuntamente con la profesora Encarnación Castro Martínez y María Consuelo Cañada. Fueron las directoras de mi tesis doctoral. Entonces, parte del trabajo yo lo voy a presentar ahora aquí. Bien, un poco la estructura de lo que voy a seguir. Introducción de lo que es el análisis didáctico, algo del experimento de enseñanza que hablaré, sobre el proceso de la codificación de los datos, la organización del análisis, los resultados, algunas conclusiones y algunas líneas abiertas y cosas que ya quedamos para comentar. Primero quería iniciar con esta cita, que me pareció genial, que la he colocado también en la tesis, una cita del Quijote que no podía faltar, donde se hace una referencia a la divisibilidad. Entonces es interesante, donde dice que en principio cada verso que debería poner en un acróstico, donde debería decir Dulcinea del Toboso. Entonces claro, el bachiller le dice, mira, tengo un problema, bueno, lo podemos leer, respondió, puesto que no era de los famosos poetas que había en España, que decían que no eran sino 13,5, que no dejaría de componer tales metros, aunque haya una dificultad grande, por supuesto, en la composición, a causa de las letras que contenía el nombre, que eran 17. Si hacía 4 castellanas de a 4 versos, sobraría una letra, 4 por 4, 16, o si de a 5 le faltarían 3 letras. Bueno, ¿no? Esto es un problema de divisibilidad planteado allí en el norte. Pues es interesante, eso lo colocamos también como una referencia en la tesis técnica, en el capítulo 4 de Don Quijote. Vale, una vez visto esta referencia histórica, bastante antigua, ahora en la parte que corresponde al currículo, que corresponde a los libros de texto, un poco también la motivación del trabajo y las dificultades que están reportadas en la literatura también. Por ejemplo, en el caso de los términos asociados a la divisibilidad, tendríamos el factor, el divisor, el divisible, y esos términos al mismo tiempo se usan dentro de la matemática en dos situaciones totalmente distintas. Por ejemplo, en el caso de factor, se usa para identificar, ya no hablamos hace algún tiempo, yo no entiendo todavía el motivo, no hablamos de multiplicando multiplicador, hablamos de factores, con lo cual ya hablamos de factor, como un elemento de esa operación aritmética, ¿vale? Que es distinto al factor en la divisibilidad, ¿vale? Igualmente, hablamos del término divisor. El término divisor, dentro de hacer una división, uno de los elementos, dividiendo divisor por el cociente y el resto, el divisor es un elemento de la división. Ese término que se llama divisor, dentro de la división, pues también tiene el mismo nombre, divisor, dentro de la divisibilidad, pero con otro significado, porque en ambos casos son situaciones totalmente distintas. ¿Por qué hago esta referencia? Porque dentro de las cosas que miramos, dentro de la parte que está reportada en la literatura y dentro de algunos de los libros de texto que también miramos, a veces los términos se usan a veces de manera indiferente. O sea, no se distingue exactamente si estás hablando de uno o de otro, con lo cual significa que para un estudiante que está allí, pues, es una situación problemática, porque, o mejor dicho, confunde la situación completa y asocia la divisibilidad con dividir los números. ¿Vale? Ahora bien, he puesto allí dos columnas en la cual, en la parte izquierda, 4 más 3, 4 por 3, 12 entre 3. El resultado siempre allí es un número, ¿no? 4 más 3, 7, 4 por 3, 12, 12 entre 3, 4. O sea, el resultado ante esa pregunta siempre es un número. En la parte derecha, 12 mayor que 3, 3 dividido a 12, 12 múltiplo de 3, el resultado no es un número. El resultado es sí o no. ¿Okay? O sea, el número 12 es mayor que 3, bueno, sí o no, depende de lo que tú creas, pero
que la respuesta es sí o no. Con lo cual, en una situación estamos en una relación entre números, cuya respuesta no es un número, en el caso de la divisibilidad, y en otro caso estamos hablando de una operación en la cual el resultado es un número. Entonces, ahí vemos una sutil diferencia, pero que al final se convierte o se puede convertir en un problema según lo exporta también la literatura de investigación. Por otra parte, la estructura de la divisibilidad se define A dividido a B, si existe un C, tal que B igual a por C. Pero de la misma manera que hemos definido A dividido a B, de esa misma estructura puedo definir que B es múltiplo de A, que B es divisible por A, que A es divisor de B o que A es factor de B. Es decir, que de la propia estructura que tengo puedo definir algunas relaciones que son equivalentes o otras relaciones que son inversas. Va a depender entonces de dónde me ubique para la lectura en la igualdad, si me ubico del lado derecho o si me ubico del lado izquierdo. Con lo cual, hay otro problema adicional, que es que el signo de la igualdad también está recogido en la literatura de investigación, que hay un alto porcentaje de estudiantes que asocian la igualdad como un operador. Es decir, colocas 4 por 3 igual y casi que el 90%, según lo recoge la literatura, pones 12. Muy extrañamente alguien pondrá 6 por 2, o 2 a la 2 por 3, o 10 más 2, lo que sea. Muy extraño que establezcan con la igualdad una relación, pero sí un operador directo. Con lo cual, entonces, tenemos otra dificultad asociada que viene por algo que se recoge en la literatura, que tiene que ver con el signo de la igualdad. Porque la expresión matemática me permite definir perfectamente la divisibilidad desde la misma estructura. Solo que tengo que ubicarme de dónde leer, de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Y dependiendo de dónde lea, puedo ubicar cada uno de los términos que están ahí asociados. Bien, en ese sentido, un poco esta parte introductoria, nos definimos unos dos objetivos fundamentales para desarrollar en el trabajo. El primero era estudiar el proceso de diseño, puesta en práctica y análisis de una secuencia de trabajo en la que se aborda la divisibilidad desde una perspectiva relacional. Esto es redundante, pero intencionalmente lo colocamos, ¿vale? O sea, un poco para marcar lo que queríamos hacer, ¿vale? Porque ya hablar de la divisibilidad, evidentemente, es hablar de la relación de divisibilidad, ¿ok? Pero sin embargo, quisimos colocarlo intencionalmente, no importa que fuera redundante. Y el otro objetivo que quisimos colocar fue el de describir y caracterizar los significados que ponen de manifiesto los maestros de formación a partir de la implementación de la secuencia de trabajo que está centrada en la divisibilidad como en la relación de orden. Bien, para el logro de estos objetivos, nos planteamos trabajar con el análisis didáctico en dos de sus funciones, en la función curricular y en la función metodológica. En la función curricular, para hacer la planificación del experimento de enseñanza y para planificar todo lo que tiene que ver con lo que va a hacerse en el aula, lo de las tareas, todo lo que tiene que hacer en el aula, o la gestión generalmente en el aula. Y por otra parte, desde el punto de vista de la metodología, para describir los significados que muestran los estudiantes cuando responden a las tareas de divisibilidad. El análisis didáctico, en este caso, hace referencia a los dos que están marcados nada más, que es el de contenido y el cognitivo. Digamos, es un ciclo en el cual siempre está lo que es análisis-síntesis, ¿no? Entonces, en el caso del análisis de contenido, hay tres elementos que es lo que me va a permitir, o esos tres elementos que se llaman los organizadores del currículo, esos tres elementos me van a permitir poder describir o caracterizar el significado que muestran los estudiantes. En ese sentido, ¿qué miramos allí? Miramos la estructura conceptual, cuando hacen en las producciones escritas, miramos los registros de representación en esas producciones escritas, igualmente el análisis fenomenológico o los modos de uso del concepto. En el caso de este experimento de enseñanza, la parte de la fenomenología solo lo asumimos directamente al aspecto matemático únicamente. No, es decir, A múltiplo de B, B múltiplo de C, etc. Ese tipo de elementos. No queríamos colocar un elemento nuevo como el de tener que transformar algo de un lenguaje verbal
perdón, de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático, que ya era otra dificultad que entonces estaría asociada. Porque al final lo que queríamos era ver un poco cómo mostraban ellos en esas producciones escritas ese significado. Y con respecto al análisis cognitivo, bueno, ahí en la parte del análisis de contenido, el foco prioritario, lo vamos a ver a continuación, que es lo que se define allí. Y en el análisis de contenido, los tres organizadores del currículo que se desarrollan son las expectativas de aprendizaje, las limitaciones en el aprendizaje y las demandas cognitivas, que tienen que ver directamente ya con las tareas como tal, ¿no? Igual lo vamos a ver. Con respecto al análisis de contenido, que es el que me va a permitir mostrar el significado, es lo que vamos a utilizar, el elemento que vamos a utilizar para describir el significado que muestran los estudiantes. Entonces, en la estructura conceptual se identifican, por ejemplo, lo que son los conceptos, los procedimientos que caracterizan el tema y las relaciones entre ellos, los sistemas de representación. En el sistema de representación se definen lo que son las operaciones entre el sistema de representación. En este caso podemos hablar de traducción de sistemas de representación, cuando pasas de un sistema verbal, por ejemplo, a un sistema algebraico o de numérico a tabular, en fin, es una traducción. El objeto matemático sigue siendo el mismo, solo que lo has cambiado, lo has hecho una traducción literalmente. En el caso de las transformaciones sintácticas, pueden ser variantes o invariantes. En el caso de las transformaciones sintácticas, por ejemplo, cuando no modifica o el objeto matemático es el mismo, puedo hacer una transformación sintáctica y es invariante. Pero si se modifica el objeto matemático, la transformación es variante. Igualmente vamos a ver un ejemplo de ello. Luego, esos tres organizadores del currículo son los que me van a determinar el análisis didáctico. En la fenomenología se identifican los fenómenos, contextos, subestructuras y las relaciones que hay entre ellos, ¿no? O entrando más aún dentro de la parte del análisis de contenido, en el contenido matemático lo separamos en este caso en dos partes, en dos aspectos. El aspecto que tiene que ver con la parte conceptual y la parte procedimental. En la parte conceptual tenemos los hechos, conceptos y estructuras, y en la parte procedimental las destrezas, los razonamientos y las estrategias. Los hechos van a ser las unidades de información más lo que vamos a tener a mano en las producciones escritas. Y esos hechos al mismo tiempo se subdividen en términos, como el caso de la divisibilidad, múltiplo, divisor, factor, primos, notaciones como la que tenemos allí en la segunda celda, con la línea vertical B, y luego un convenio, que esa cosa escrita sí se va a leer a dividir a B. Resultados, bueno, uno de ellos, por ejemplo, la transitiva. Esos son hechos que vamos a poder ver nosotros desde el punto de vista, digamos, en el campo conceptual dentro de las producciones que van a ver los estudiantes que vimos, ¿no? Pero claro, que estamos en la planificación, tenemos que estructurarlo. Luego, las destrezas se ejecutan procesando esos hechos. O sea, usted puede tener destreza para hacer una cosa, pero puede ser que esa destreza es una destreza netamente procedimental. Por ejemplo, en el caso del teorema fundamental de la aritmética, los estudiantes tenían la destreza de descomponer el número en factores primos, pero esa es la destreza que tienen. No tenían el aspecto conceptual de qué es lo que estaban haciendo. Y luego veremos algunas de las cosas que nos respondieron en ese sentido. Bien, en las destrezas, por supuesto, manipulación. Los razonamientos se ejecutan sobre los conceptos y las estrategias se ejecutan sobre la estructura. Y en las estrategias se manipulan, por supuesto, lo que son los sistemas de representación. Bien, dentro de esta parte, ya dando el foco de la estructura conceptual y mirando un poco lo que teníamos en la literatura, del problema de la igualdad, que siempre estaba como un operador. Entonces, decidimos que en las tareas que vamos a colocar, tratar de quitarnos de ese problema, el problema de la igualdad, porque sabemos que el problema iba a seguir. O sea, que el problema no es que porque lo apartemos no existe, sino que si aislamos esa variable, vamos a mirar qué pasa si la aislamos. Vamos a ver, porque queríamos que los estudiantes se centraran en ver la divisibilidad como una relación entre números. Era lo que nos interesaba. Entonces, claro, al tener la igualdad allí, nos estaba jugando en contra, en el sentido que, pues, por la literatura lo sabemos, que siempre van a colocar siempre va a haber la intención de colocar el resultado de una expresión que esté escrita con una igualdad. Entonces diseñamos este esquema
en el cual metimos los elementos de la divisibilidad, los términos múltiplo, divisor, factor, divisible, en el medio, en la parte derecha A y B, que van a ser llenados por números. Al final, cuando planificamos las tareas, colocamos, es interesante que las tareas que podemos proponer, con este esquema podemos saltar una cantidad de cosas, podemos preguntar lo que sea, podemos poner el esquema vacío y que lo llenen, podemos colocar números que sean no sean, o podemos colocar cosas que no sean ciertas y que ellos las reacomoden. Es decir, que aquí hay una gran cantidad de posibilidades de plantear problemas, ejercicios, como tal para resolver. Siempre manteniendo la relación, porque lo que siempre están buscando es la relación. No están buscando, aunque alguno que otro evidentemente lo hará con la multiplicación y con la división, eso si pasa con eso, imagínate si ponemos la igualdad como está. Y luego una comparación con un estudio que se hizo en ese sentido. Bueno, entonces digamos esta sería la estructura conceptual y sería uno de los elementos que vamos a utilizar dentro de las tareas para poder mantener siempre la relación de divisibilidad presente en las tareas cuando ellos tienen que responder. Bueno, aquí estaba describiendo el diagrama, bueno, ya lo he descrito, ¿no? En las celdas del centro, que van los términos asociados a la divisibilidad, y en las esquinas, con los extremos, deben colocarse números. Esta es la forma como... Con respecto a la parte del teorema fundamental de la aritmética, allí también he recogido parte de la literatura y otras cosas que surgieron de un estudio diagnóstico que hicimos. A ver, los estudiantes cuando hacen la descomposición en factores primos, algunos no reconocen la unicidad del teorema, para empezar. Es decir, que ponen una descomposición en factores primos y ponen el número 1. Cuando escribe 12 igual a 2 a la 2 por 3 por 1. Entonces ya me estás dando dos descomposiciones distintas del mismo número, por lo cual la unicidad del teorema ya no va. Entonces claro, ya eso por un lado. Por otra parte, la propia descomposición en factores primos, y cuando descompones, obtienes factores que son explícitos y no explícitos. Los explícitos son los que ves directamente allí. 2 a la 2 por 3, que son explícitos, el 2 a la 2 y el 3. Estos son explícitos. Y otros que no son explícitos, lo que son productos internos, que normalmente están ocultos, que a veces están más ocultos que otros, porque dependiendo de la cantidad que tengas en el exponente, pues más generas productos internos que no se ven, ¿vale? Y luego quisimos hacer una subdivisión, que si son de la base o si son de productos internos, bueno, después podemos mirar por qué lo hicimos. Pero al final sí, todos son productos internos al final, esos que están allí, los no explícitos, ¿vale? Esa clasificación la hicimos para mirar a fondo en cuál es donde más problemas podía darse en las tareas que teníamos hoy, ¿vale? Por eso hemos llegado a ese nivel de detalle que al final pudiera ser que no falta. Bien, con respecto al segundo organizador del currículo, que es el sistema de representación, había hablado de las operaciones. En este caso teníamos un esquema que representa lo que es la transformación en los sistemas de representación. Objeto A, si la es equivalente a prima, es invariante, y si cambia el objeto matemático, es variable. Y en aquel caso es la traducción. Y ahí debería decir objeto, quizás no objeto B, sino objeto A, el mismo objeto, pero representado de forma B. No sé, un poco pero la idea es realmente, justamente, que es el mismo objeto al final, ¿ok? Solo que está representado. Entonces, un ejemplo. Por ejemplo, el número 36 que está escrito allí dice 2 por 3 a la 2. Entonces, eso es un ejemplo de la transformación sintáctica invariante, porque el 36 sigue siendo el mismo número, pero que está descompuesto ahora en factores primos. Sigue siendo el 2 a la 2 por 3 a la 2, ¿no? Esa es una transformación sintáctica invariante. Hay muchas allí que se pueden ver. En el caso de, por ejemplo, 36 múltiplo de 6 o 6 dividido 36, la consideramos variante porque ya no dependo solo del 36. Ya tengo que meter otro elemento más. 36 es múltiplo de 6. Ya necesito otro elemento diferente, otro objeto diferente para poder definir justamente, no estoy como en el caso anterior que solamente tengo la transformación, digamos, que no varía, que tengo el mismo número 36 únicamente. Aquí ya dependo también de otro número, con lo cual ya establezco una relación y ya he variado las cosas en el término que la tenía originalmente, ¿vale? Y bueno, aquí lo que se trata es de mirar que se pueden hacer traducciones y las operaciones entre los distintos sistemas de representación, ya, no sé, entre verbal, gráfico, manipulativo, etc. ¿Vale?
Con respecto al tercer aspecto, que es la fenomenología, que es el tercer aspecto del análisis de contenido, en el cual vamos a abordar para caracterizar el significado, tenemos los fenómenos, que hemos dicho que han sido fenómenos asociados al aspecto matemático, por ejemplo, dividir los números, multiplicar los números, descomponer el número de factores, que eso estaría asociado directamente al contexto de las operaciones aritméticas como tal, A divide a B, A divide a factor de B, etc., estaría asociado a la relación de ser divisor, y en el caso tercero, B múltiplo A, estaría asociado a la relación de ser múltiplo. Y asociado a su estructura matemática, en este caso la divisibilidad, o bien de alguna operación aritmética como en el caso de la multiplicación Z. Bien, con respecto al análisis cognitivo, tenemos tres elementos que organizan este análisis, que serían las expectativas de aprendizaje, las limitaciones y la demanda cognitiva. Esto es lo que al final nos ha servido también para planificar lo que es el experimento de enseñanza, en el cual íbamos a recoger los datos para poder aplicar en digamos, la caracterización de ese significado a través del análisis de contenido. Este es un ejemplo. Ahí hemos desarrollado 10 objetivos y a cada objetivo le hemos definido un conjunto de capacidades, y esas capacidades al mismo tiempo la hemos establecido si hay una relación entre conceptos, si eso es una relación entre conceptos y procedimientos, o si solamente esa relación se da entre procedimientos. Entonces ya era importante, porque cada uno de los 10 objetivos que planteamos le sacamos, le pusimos un conjunto de capacidades, y a cada una de ellas le establecimos la relación que había entre los procedimientos, entre los conceptos, entre conceptos y procedimientos. Entonces, claro, cuando íbamos a describir ya internamente, porque con los análisis que hicimos, si solamente pensamos en frecuencias, pues sí que es verdad que nos daba a dar porcentaje de qué tanto porcentaje mostró tal y tal porcentaje de significado, pero queríamos describir internamente qué pasaba. Entonces, para describir internamente lo que ocurría, necesitábamos tener esto en estos detalles para poder luego dar cuenta de ello. Es decir, oye, mira, que el estudiante que muestra, o el grupo de estudiantes que muestran el múltiplo como factor, por ejemplo, pues resulta que solamente establecen relaciones entre procedimientos, únicamente o exclusivamente, o mira, los estudiantes que manifestaron de esta forma establecen las relaciones entre procedimientos y conceptos, en fin, eso sería lo que corresponde a esta parte. Entonces, claro, ahí tendríamos el listado de capacidades asociadas que hemos, bueno, no tengo un listado, tengo un ejemplo, que es el objetivo número 9. Y el otro de los elementos, las limitaciones de aprendizaje, tiene que ver con los posibles errores o dificultades también que los estudiantes encuentran. Allí también hemos hecho uso de la literatura de investigación, que se ha caracterizado mucho de los conceptos matemáticos, los objetos matemáticos, en función de la dificultad que tiene la naturaleza del propio objeto matemático. Entonces, en ese sentido, pues hemos utilizado parte de la literatura que trabaja en ese sentido. En este caso, la dificultad número 9, por ejemplo, dificultad para determinar factores divisores no explícitos en una descomposición canónica. Posibles errores: no considerar que un número primo divide a sus potencias mayores o iguales, eso lo hemos tipificado como error número 20, y error número 21, no considerar que la descomposición canónica de los productos internos son divididos necesariamente por alguno de los factores primos de ellos. Y así, para cada uno de las dificultades, de cada uno de los 10 objetivos, hicimos para cada uno de los, tanto las limitaciones como de los errores. Igualmente para las demandas cognitivas, que sería el tercer elemento del análisis cognitivo, con el análisis ya de la tarea como tal. Tenemos un ejemplo de una tarea, indica el siguiente diagrama presenta las relaciones verdaderas o falsas, y luego el contenido, bueno, divisores, múltiplos, tenemos fundamental de la aritmética, relación entre conceptos y procedimientos, que retomamos otra vez el aspecto que habíamos dicho anteriormente en la planificación, vínculo de la relación ser múltiplo y ser divisible, que es un elemento nuevo dentro de la característica, porque a partir de la tarea nosotros podíamos, porque ahí estamos colocando directamente un vínculo entre dos términos, entre el término múltiplo divisible. Entonces, ver hasta qué punto el estudiante es capaz de establecer ese vínculo o no. Por ejemplo, si este es múltiplo, pues entonces este no puede ser el divisor, o viceversa, si este es el divisor, este no puede ser el múltiplo al mismo tiempo, ¿vale? Luego, los tipos de representación, las operaciones, las transformaciones sintácticas que se dan, fenomenología, la condición necesaria y suficiente para que un número sea múltiplo, divisor, factor de otro número, un posible error, voy a identificar si B es múltiplo de A y C, entonces A y C son divisores de B.
Digamos, esto igualmente está hecho para las 26 tareas que hemos hecho originalmente, ¿vale? De cada una de estas cosas, ¿no? De manera de ejemplo. Y a manera de ejemplo, igualmente, voy a colocar algunas de las tareas allí para visualizar. Y luego la tarea 1, y esta cuatro partes, haría la tarea 2, y la tarea 2 es la que he colocado ahora en el ejemplo, ¿vale? Estas son otras tareas. No siempre se usó el diagrama, porque por ejemplo, escribe los factores de un número, del número 459 distinto de 3 y 17 y explica tu respuesta. Escribe un número diferente de 45 que tiene exactamente 6 divisores. O sea, hay más elementos aparte de lo del diagrama, porque ya aquí estaríamos viendo un poco también el teorema fundamental, ¿vale? O cómo lo usan, o si no lo usan, o cómo. Vale, otra tarea más. De esta tarea es interesante destacar lo que decía hace un momento, que, a ver, con el diagrama te da libertad de hacer cosas, ¿vale? Te da libertad de poner la pregunta, ya no, o sea, no estás limitado a solo un tipo de pregunta, ¿no? Sino que, y siempre estás en la relación, que era lo que nos interesaba en ese sentido, ¿vale? Luego comento, porque esta pregunta justamente fue usada en uno de los trabajos de la literatura que usamos como referencia, y bueno, vemos luego los resultados que se obtienen. Bien, con respecto al experimento de enseñanza ya tenemos 3 fases: la preparación, la implementación y el análisis. El análisis del experimento, ¿no? De enseñanza. En el caso de las fases del experimento de enseñanza, tenemos, por ejemplo, en la primera fase, que es la preparación del experimento. En esa primera fase se contempla lo que es el tratamiento curricular, la estructura conceptual, los sistemas de representación, la fenomenología, expectativas, limitaciones, secuencia de tareas, materiales, recursos y gestión en el aula. Ahora, todo eso que se contempla allí fue producto de los principios teóricos que los realizamos a través del análisis didáctico, de la experiencia del equipo investigador y del estudio diagnóstico que habíamos hecho originalmente. Todo eso nos llevó al desarrollo, al final de esa fase 1 de la preparación del experimento de enseñanza, que contempla los elementos que he dicho. En la fase 2 del experimento de enseñanza se hicieron 3 sesiones. La metodología que seguimos en ese caso fue la misma metodología docente que en el momento estaba, porque no queríamos que, es decir, no era yo que estaba entrando en el aula a dar las sesiones ni nada, sino que la profesora del aula, que al mismo tiempo era María Consuelo Cañada, que al mismo tiempo era directora también del trabajo, es la que llevó en el aula a las situaciones como tal. Con lo cual eso, digamos, forma parte del experimento de enseñanza, la menor intervención posible externa que tenga que ver con ello. Yo solamente recogía datos únicamente sentado atrás al final y ya está, ¿okay? En las 3 sesiones que se dieron. Luego, en las 3 sesiones pues, se siguió igualmente la guía didáctica, lo que eran las lecciones magistrales, la clase teórica, el gran grupo que eran 40, actividades prácticas de tipo individual que eran los seminarios 1, 2 y 3, y luego la puesta en común de los mismos seminarios, pero ya de forma ya de los grupos, ¿no? Que de la puesta en común. Y luego ahí abordamos esos 5 focos que están allí mediante la secuencia de intervención en el aula. Y siempre en el experimento de enseñanza están los momentos que antes de la intervención, en cada intervención y después de cada intervención hay algunos elementos que siempre hay que estar ajustando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, antes siempre de la intervención identificamos los objetivos instruccionales de la sesión, elaboramos conjeturas sobre el resultado de la sesión, bueno, ultimamos detalles, registramos decisiones tomadas en ese caso, ¿vale? Por ejemplo, recuerdo que en el diagrama habíamos puesto al principio más de un cuadrito en la esquina y nos dio un poco de problema y lo quitamos y nos quedamos nada más con lo que he mostrado ahora, ¿no? Donde pones número, pero antes, originalmente, antes del número, había aquí 6 dividido no sé, a 18, por ejemplo, y en este caso, no sé, 30 múltiplo de 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eso nos causó un ruido con los estudiantes en la primera sesión y ya decidimos quitarlo porque no nos aportaba, sino que nos complicaba, porque los estudiantes preguntaban por ello y por todo lo demás ellos no tenían el problema, sino cuando realmente pues preguntaban era por ello, con lo cual
decidimos quitarlo y ya. Entonces en cada parte del experimento se hacía una referencia de antes o durante. Muy bien. Y en la tercera fase, que era el análisis retrospectivo de los datos, a ver, todas las producciones escritas en audio y vídeo. O sea, nosotros recogimos producciones escritas en la sesión 1, en la sesión 2 y en la sesión 3. En la sesión 1 fue grabada en vídeo, ¿ok? Y en audio. La sesión 2 fue grabada solo en audio porque eran los grupos de seminario. Entonces, cada grupo de seminario, estaban en un grupo de 4 estudiantes, 3 o 5 dependiendo, cada uno tenía un aparato que grababa la conversación de ellos. Todos sabían y cada uno tenía uno en su... Y luego, pues, esa información luego la procesamos. Y en la tercera sesión, que era la puesta en común, la grabamos en audio, en vídeo también, ¿ok? Y esa información, por supuesto, también está. Bien, como esa cantidad de datos, tuvimos que construir una base de datos para poder luego filtrar cosas y poder establecer la misma caracterización, la misma, cada uno de los elementos que hemos colocado anteriormente en el aspecto teórico, pues teníamos que registrarlo en alguna parte en la cual fuera cómodo para nosotros poder visualizar. Oye, yo quiero ver, por ejemplo, el grupo de estudiantes que muestran un múltiplo como factor, qué registro de representación ha utilizado, o cómo van los registros, ha hecho relaciones entre procedimientos, entre conceptos, cuáles fueron, o sea, que me permitiera establecer ese tipo de relaciones, me permitiera de manera rápida poder tener acceso a la información de manera, digamos, en el sentido de nosotros, adecuada. Entonces, en ese sentido, usamos una base de datos y a partir de eso, pues hicimos ya luego la interpretación del análisis y la interpretación de los datos. Un ejemplo de... A ver... Bueno, aquí es lo que les decía anteriormente, ¿no? En la sesión 1, producción escrita individual, resolución de tareas, sesión 1, sesión 2, la producción grupal, tareas, en la sesión 3, intervenciones orales de los maestros de información y de la profesora en las 3 sesiones, grabaciones de audio en las 3 sesiones y grabaciones de vídeo en la primera y en la tercera. En la segunda solamente fue de audio, porque bueno, acá era la forma, porque no tenía sentido poner un vídeo donde iban a estar nada más hablando y no podía distinguir cada grupo por separado. ¿Vale? Para poder analizar esta cantidad de datos recogidos en estas 3 sesiones, desarrollamos un sistema de categorías de código y descriptores que nos permitieron ya organizar los datos como tal. Para ese proceso de codificación tomamos en cuenta 2 dimensiones. Una primera dimensión tenía que ver con el énfasis en la conclusión o justificación que el estudiante daba. Es decir, el estudiante, por ejemplo, dividía y decía que esto es divisor porque he hecho la división y me dio exacta. Entonces, bueno, usó la división. Esa es la razón por la cual él toma la decisión. Pero eso nos da nada más un elemento, digamos, un fragmento de información que, bueno, que es lo que es, ese momento de información nada más. Luego, tenemos una segunda dimensión, que es la que viene dada ya por la estructura del análisis de contenido, que es la que viene dada por los organizadores del currículo. En este caso, por la estructura conceptual, los sistemas de representación y la fenomenología que se ponían de manifiesto en el desarrollo de la actividad que ha hecho el estudiante. Entonces teníamos, por una parte, la decisión que toma y por otra parte teníamos la descripción a partir del desarrollo que ha hecho, qué sistemas de representación ha utilizado, que ha utilizado relaciones entre conceptos, entre procedimientos, este tipo de cosas, cómo ha hecho, cómo ha usado el concepto, en fin, que estos elementos son en la segunda dimensión que me va a permitir describir ya el significado como tal, ¿vale? Sería entrar ya internamente en el... Bien, tuvimos 3 fuentes de información. Las fuentes de información para la codificación serían las categorías que provenían de la literatura, las que provenían de las producciones escritas de los estudiantes y las que provenían del análisis didáctico que hemos dicho, del análisis de contenido de los organizadores del currículo. En ese sentido, estas primeras que están en la parte izquierda, la múltiplo como producto, múltiplo como factor, divisor como rol de una división y divisor como consecuencia de la división, son producto de la literatura que estaba ya registrado. En el piloto, en el estudio piloto, en el diagnóstico, ha salido
emerge la múltiplo como dividendo, y luego en el experimento de enseñanza emerge múltiplo como relación y el divisor como relación. Y luego del análisis didáctico, evidentemente que tenemos los elementos con los cuales íbamos a caracterizar el significado. O sea, eso nos da un conjunto ya de las categorías y vamos a utilizar. El proceso de triangulación para llegar a un consenso en la codificación, digamos, esto fue un periodo bastante largo, porque claro, al final habíamos hablado de 26 tareas originalmente, luego si evaluamos, empezamos a revisar 15 tareas, luego eran, o sea, eso al final, y que cada cosa en la base de datos, pues tenías que ir llenando un campo. Eran como 17 campos, al final se daba como 9.000 y pico de observaciones que tenías que haber hecho. O sea, es un trabajo que, claro, para poder ponernos de acuerdo 3 personas en cómo vamos a codificar algo, pues llevó un proceso largo, pero necesario, porque al final pudimos establecer un acuerdo en cómo deberíamos codificar un tipo de respuesta, y en algún tipo de respuesta que pudiera haber alguna duda, que era normal que pasara, volvíamos otra vez a gestionarlo entre nosotros y podíamos ubicarlo. Y la forma fue esta: X sub I J, que serían los 2 investigadores, la interacción, y X sub I J K, que serían entre 3 investigadores. Ese sería el proceso que se dio durante aproximadamente un año para poder llevar todo el proceso de codificación y poder establecer al final un proceso de codificación que no diera duda, o sea, que no tuviera ambigüedades, o por lo menos minimizar en lo posible esa situación. Vale, un ejemplo en la base de datos. Tenemos Stack FilmMaker. Entonces, claro, tendríamos la respuesta del estudiante, el tipo de tarea, el número de la tarea que era. Estos son que ya los campos, ¿no? El estudiante número 22, el grupo del seminario al que pertenece, el significado que está mostrando, la estructura conceptual, cada uno de los elementos a los cuales hemos venido. Esto lo hemos hecho para cada uno de los estudiantes que teníamos y para cada una de las tareas, claro. Luego de allí sale o se surge la matriz de datos, que es la que luego íbamos a procesar en el procesador estadístico. En este caso, pues este es un ejemplo general de cómo sería la matriz que se generó a partir de la base de datos, ¿vale? En el cual, bueno, tendríamos los elementos 1 son la presencia de la variable y el elemento 0 la ausencia de la variable, ¿vale? Entonces, en el caso del ejemplo, el estudiante 3, por ejemplo, allí se le está mirando la cuestión 2A. El estudiante 3 va a aparecer las veces que tenga que aparecer, en las tareas que tenga que aparecer. Ya siempre era 1, 0, 1, 0, 1, 0. Es una matriz bastante grande. Luego, para el análisis de los datos hicimos 2 análisis. El de frecuencias, que era el que normalmente habíamos hablado al principio, que me iba a dar directamente, básicamente las que venían de la literatura con las que también emergen de las producciones escritas. Y en esa primera dimensión del análisis de los datos íbamos a cuantificar los porcentajes en el caso de múltiplo como producto, como dividendo, como relación entre números, como factor, divisor como consecuencia de haber dividido, como relación entre números y como error que juegue en la división. Y por otra parte, el segundo análisis ya es el clúster. Entonces, claro, ya allí esos conglomerados lo que nos iban a determinar, nos iban a permitir describir internamente lo que ocurría, ¿vale? Entonces, claro, en esa segunda dimensión, ahí nos permitía describir ya de forma global esos significados que muestran a través del análisis didáctico que vemos. Vale, bueno, manera de información, la parte de los resultados, en las frecuencias múltiplo como producto y múltiplo como relación, lo mostraron fueron los que mayor porcentaje en ese caso donde muestra en el análisis de frecuencia. En la parte de los conglomerados tenemos 4 conglomerados, en los cuales el conglomerado número 1, la variable que más aporta al centro del clúster como tal, es la variable múltiplo como producto. En el número 2, la variable que más agrupa el grupo número 2 es la de no responder. Luego, a pesar de que bueno, me muestran alguna cosa, pero normalmente está agrupado
no responder. El grupo 3, que muestra todos los significados, y el grupo 4, que se agrupa, básicamente la variable que los agrupa es la múltiplo como relación. Internamente, dentro del conglomerado ya, tenemos que, bueno, nos representamos con los vectores, como tal, cada uno de ellos. El número 2, al final, como, digamos, la variable que más los representa o que los agrupa es la de no responder. A la hora de tomar la decisión de describir los significados, lo hemos excluido porque la variable que no nos aportaba nada, la variable de no responder. Entonces sí que los demás lo hemos descrito, ¿no? Presencia mayoritaria del significado de múltiplo como producto, resultado de la multiplicación, dentro de ya del propio conglomerado, ya aquí no está el número 2, porque ya hemos dicho que no interesaba porque no nos aportaba nada en el internamente. Ya en este caso, el conjunto formado por los estudiantes del grupo 1 solo fueron capaces de mostrar relaciones entre procedimientos en las tareas. En ningún caso mostraron relaciones entre conceptos ni entre conceptos y procedimientos, solo procedimientos. Por ello solo decían a la parte del procedimental. Los registros de representación que usaron, verbal y simbólico numérico, normalmente los fenómenos que siempre estuvieron asociados fueron la multiplicación y la división, y eso por supuesto estaría asociado al contexto netamente operacional. Con respecto al grupo 3, aparte de mostrar la estructura conceptual, la relación entre procedimientos, también mostrar la relación entre conceptos y procedimientos. Este grupo, ¿no? Mostraron de los fenómenos, mostraron los 4 tipos de situaciones que se presentaban, pero básicamente la mayor parte de ellos estaban en el contexto operacional. Y luego el grupo 4 muestra los 3 tipos en la estructura conceptual, los 3 tipos de relaciones que habíamos considerado. Muestra la relación entre procedimientos, entre conceptos y entre conceptos procedimientos cuando respondían. Luego usan los sistemas de representación verbal, simbolismo numérico, algebraico también, los fenómenos asociados por supuesto a la parte de la relación como tal y por supuesto el contexto de la divisibilidad como la relación. Un ejemplo del grupo 1, donde un estudiante que respondió en el grupo 1 en esta pregunta como tal, ven que la escritura es 3 elevado a la 3 por 5 elevado a la 2 por 7 elevado a la 2, creo que es lo que se lee, ¿no? Bueno, al estudiante lo primero que hace es que hace una transformación sintáctica invariante del número, lo transforma en la escritura de la canónica a su escritura posicional base 10, porque eso le permite hacer la división desde su conocimiento. Y dice, bueno, yo tengo esto, tengo el número, yo puedo dividir y si me da exacto yo puedo responder a lo que me están preguntando, pero tengo la necesidad de dividir. Aunque ahí no se ve que ha dividido, bueno, uno lo puede intuir porque los números 21 por 1900 por 1575 que te dé 33.000 tampoco es evidente, ¿no? Uno puede intuir que lo ha hecho, pero luego como tenemos las grabaciones, sí que en las grabaciones se escucha cuando ellos dicen, oye, mira, mete en el móvil, dime cuánto dividiste entre este y dime cuánto te da tanto, ponlo. Este es el número. Entonces, claro, allí se puede evidenciar realmente que está, porque al final la forma de expresarlo, trata de expresarlo en los términos como se expresa la definición. Es decir, este número es múltiplo de este porque existe este multiplicado por este da este, ¿no? O sea, existe un C que pertenece a tal, de tal manera que B igual a por C. Pero necesita de la operación aritmética, pues sin ella no puede hacerlo. Bueno, en la muestra en lo que hemos dado, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, en ese caso, ha mostrado la relación solamente entre los procedimientos como tal. Un ejemplo del grupo 4, a la misma tarea, dice 3 elevado a la 3 por 5 a la 2 por 7 a la 2 es múltiplo, y poner los números allí. Bueno, esta es otra tarea, ¿no? Porque existe siempre un número natural que multiplicado por ellos del número que me están dando. Por ejemplo, se pone 3 elevado a la 3 por 5 a la 2 por 7 igual a 5 por tal, tal, tal. Y marca el número 2 y el número 11 que no forman parte de la solución, pero los marca como que estos no. O sea, tengo
tengo los números que son, los múltiplos como tal. Entonces, claro, no le ha hecho falta transformar el número en otro, sino que ha tomado decisiones a partir del propio número. Pero es que además ha puesto un ejemplo también ahí. Se ha puesto un ejemplo también en el cual dice, mira, estoy manipulándolo en este registro de representación. Me lo está dando en la forma canónica, soy capaz de manipular también el número allí y poder tomar decisiones en función de él. Un ejemplo del grupo 3. Los números estos dan como resultado este número. Este número es múltiplo de los números tal y tal y tal, porque al dividirlo obtienes como resultado un número natural como resto cero. Ahí han surgido una cantidad de elementos importantes en este tipo de respuestas. Porque esta respuesta también nos abrió una cantidad de posibilidades luego de ya que hayas aplicado el experimento, ¿no? Y que son líneas futuras. Por ejemplo, este estudiante y otros estudiantes también, pero en este caso particular, cuando le dan una descomposición canónica, no identifica que eso es un número. Identifica que son números por separado, porque te lo pone en plural. Los números 3 a la 3 por 5 a la 2 por 7 dan como resultado, o sea, son tres números distintos para él, dan como resultado 33.075. Luego dice, este número, ya vuelve al singular, porque ahora sí reconoce que ese es un número. Este número es múltiplo de los números tal y tal y tal, porque al dividirlo tal. Entonces, claro, allí empiezas a identificar también que hay otros elementos más. Dice, bueno, es que tampoco me está identificando, hay un grupo de estudiantes que no identifica que el número, la descomposición canónica es un número. O sea, aunque el 12 escrito como 2 a la 2 por 3 es el 12, sigue siendo el número 12. Pero estos estudiantes lo identifican, algunos que solo ven la parte operativa y otros que lo identifican como que no es un número, como que es una operación que hay que resolver o que hay que hacer. Y eso que nosotros en principio hemos quitado el problema de la igualdad, porque este problema está en los trabajos puestos por Sackey en 2001 en la Universidad de la Simon Fraser en Canadá, y a diferencia de lo que nosotros hemos hecho, ella ha colocado sea m igual a 3 a la 3 por 5, es el mismo número que hemos puesto. Claro, cuando ella ha puesto eso, inmediatamente los estudiantes le calcularon cuánto vale m, porque está la igualdad como operador. Pero claro, nosotros hemos visto eso en la literatura también, y tenemos recogido en la literatura la problemática de la igualdad, y quitemos la igualdad de este proceso para ver cómo genera esto en la relación. De hecho, en ese trabajo de Sackey, una de las cosas diferentes es que en ese trabajo no aparece el significado como relación. No aparece, o sea, no está presente, no aparece como relación la divisibilidad, es una de las cosas que pone allí, ¿no? Entonces, claro, eso es una cosa diferente a lo que ha ocurrido con el trabajo que colocamos. Bueno, de este mismo estudiante, algunos episodios de la discusión que se dio, le he puesto allí, dice, es lo mismo si es múltiplo, divisible, igual que múltiplo, porque los dos lo divide exactamente. Tiene que salir un número natural. ¿Qué da? El resultado de la multiplicación de factores tal y tal. O sea, que anda buscando el resultado de los números como tal. Entonces dice 30.000, 33.075. O sea, aquí me estoy liando. Iba a escribir este abreviado. Aquí hay un elemento nuevo también. Ya no es nada más que no lo reconocía como número en algún momento, sino que hay otro estudiante que ahora te dice que dentro de ese grupo que lo iba a escribir abreviado. O sea que hay un estudiante que entiende que eso no es un número y hay otro estudiante que entiende que es una forma abreviada. Pero que además, si lo escribe abreviado, no es lo mismo, porque dice, me estoy liando y va a escribirlo abreviado. O sea que no, si lo escribía de la otra manera, para él no era correcto. Bueno, con respecto a ser divisor, acá los porcentajes, igualmente tenemos cuatro conglomerados. El conglomerado 1, en este caso, es el que se asocia por la variable de no responder, con lo cual igualmente para la inscripción no tiene interés. El número 2 entiende el divisor como una relación. En el número 3 se muestran los significados de los tres.
Y en el número 4, definitivamente la variable casi que única que aparece es la división, como el resultado de la división. Igualmente, describiendo los conglomerados, tenemos que el grupo 2, que es el que mostró como relación, pues igualmente que en el conglomerado anterior, muestra la relación entre procedimiento, concepto, procedimiento, los registros de representación y el contexto, que es relacional, y los otros dos son contextos que son operacionales. En este caso, la operación de la división, bueno, multiplicación y división. No hubo mucha diferencia en cuanto a los registros de representación. Eso fue una cosa que también nos quedó ahí pendiente quizás de mirar un poco más sobre esa parte. Porque es verdad que esperábamos quizás, pero quizás por la forma de la tarea también, quizás esperábamos que los registros de representación también fueran bastante diferentes en ese sentido. Bien, en un ejemplo del 2, todos estos números que nos aparecen al revisarlos, porque aquí no se ve, ya que tampoco nos aparece, que aparecen, a ver la descomposición, es decir, son sus divisores. Si todos estos números nos aparecen al realizar la descomposición, es lo que dice, claro, de ese número como tal, es decir, que son sus divisores. Esta otra tarea, sobre la parte teoría fundamental de la aritmética, dice, escribe un número diferente de 45 que tenga exactamente 6 divisores, explica tu respuesta. El estudiante ha colocado sus números ahí al principio, 1, 11, 13, 17, 31, y el producto de todo eso que le da 75.361, ¿no? Pero, claro, cuando escuchamos la grabación de audio, lo que ocurre es esto. Dice, ya, entonces hago factores primos. Multiplico 1 por 2 por 3 por 7 por 11 por 13. El 13 es primo, ¿no? Sí, el 13 es primo. Fíjense que aquí hay un dato importante también. La duda sobre el número primo es el 13, no el 1. Porque él dice, voy a hacer los números primos. En principio su primera afirmación es esa. Luego dice el otro compañero que está al lado, el que le está... dice, eso da 6006. Entonces dice, al realizar la multiplicación esa 1 por 2 por 3 por 7 por 13. Dice, pero, no, espérate, porque es un rollo, porque luego puede ser divisible por 6. Claro, es evidente, si es 6006, oye, está hablando del número solo, que va dividido por 6, pero seguro. Entonces, claro, se da cuenta de ello. Si ha aparecido otro número no se va a dar cuenta, pero como apareció 6006, es demasiado evidente que iba a ser divisible por 6. Entonces, por eso es que termina escribiendo 1, 13, 17, 31 y el producto de ellos. Y la conversación sigue hasta llegar a ese número y dice, el 1 y el número que sea ya son 2, porque así hay que buscar 4 más nada más. Bueno, pues mira, coge 1, ahora multiplica el 11 por 13, ¿por qué esos números? Pregunta el otro y dice, para que sea grande, un número complicado, 51, no, 51 no. Pon ahí dos primos, 17 y 31, 31 es primo, ¿no? Sí, debería ser así, por 31, pero 31 es primo no, y luego el número escrito que le da este resultado como tal. Algunas cosas interesantes de todo esto que ha pasado, por ejemplo esta situación, también indica si son verdaderas o falsas las relaciones que se muestran en el diagrama. Tengo una respuesta por un estudiante de 14, volvemos a lo mismo. Si de 2 a la 4 por 3 a la 2 por 7 no es un múltiplo de 1008, ya que no es el resultado, ya que es el resultado y es la operación. No lo entiendo muy bien allí, pero claro, el producto de esos números da 1008. Eso tiene que ver con la propiedad reflexiva, ¿no? El número era múltiplo de sí mismo, pero claro, está escrito de una manera y escrito de otra. Entonces dice que no, porque este es el resultado y el otro es la operación. O sea, es decir, que no sigue viendo la descomposición de factores como una cosa de multiplicar, ¿no? Otra situación interesante que se presenta allí, escribe todos los factores del número 459 distintos de 3 y de 17, explica tu respuesta, hace la división y aquí aparece una situación en la cual habíamos hablado. O sea, aparece la unicidad del teorema fundamental de la aritmética ya rota. ¿Ok?
Entonces dice, el único factor distinto de 3 y 17, además lo dice, es el 1. Entonces, claro, porque al multiplicar 1 por otro número nos da acá. Bien. Y ya para finalizar con los aspectos interesantes, lo quería dejar para el final, porque fue más allá de lo que nosotros estábamos pidiendo. Porque, claro, la pregunta es si hay relaciones verdaderas o falsas en ese diagrama que está allí. Entonces él dice falso el diagrama completo. Entonces explica, dice, es cierto que 15 es factor de 3 elevado a la 3 por 5 a la 2 por 7, porque 15 aparece en la descomposición de ese número. Al hacer la división nos da exacto. Pero es falso, ya que 3 a la 3 por 5 a la 2 por 7, que sea divisor de 15, porque 3 a la 3 por 5 a la 2 por 7 no aparece en la descomposición del 15. O sea, está diciendo, mira, tiene una relación que es verdadera, pero la otra es falsa. Pero eso es lo que se pedía al final, ¿no? Sin embargo, dice, para que fuese correcto, habría que invertir el sentido de las flechas de arriba, o sea, de que ese número era divisor de 15, entonces poner que 15 era divisor de ese número. O bien, decir que 3 elevado a la 3 por 5 elevado a la 2 por 7 era múltiplo de 15, con lo cual allí está razonando sobre la propia relación, sobre el vínculo entre las relaciones de la divisibilidad, que ese era un aspecto que también teníamos allí, pero que también queríamos ver, y bueno, de alguna manera también fue puesto de manifiesto cuando desarrollaron las tareas. En algunas conclusiones del trabajo, pudimos contactar que, digamos, que el experimento de enseñanza con ese trabajo sistemático, donde pusimos el énfasis en la relación de la divisibilidad como la relación, permite a los maestros mostrar, digamos, conocimientos sobre la parte de los números o de la divisibilidad de manera profunda en algunos casos. O sea, que es posible que a partir de generar unas situaciones como esas puedan aparecer ese tipo de significados que queremos que aparezcan, ¿no? El análisis didáctico de su función curricular nos permitió realizar la planificación de secuencia de trabajo para implementarla en el experimento de enseñanza, y desde su función metodológica nos permitió, caracterizar esos significados de la estructura conceptual, los sistemas de representación y la fenomenología. El diseño del diagrama que hemos hecho nos permitió, en primer lugar, mantener de forma explícita las relaciones asociadas a la divisibilidad con sus respectivos vínculos, tanto directas como inversas, y en segundo lugar nos permitió mantener la independencia del signo de la igualdad, es decir, no fue necesario plantear una igualdad desde la estructura multiplicativa para establecer las relaciones de la divisibilidad. Entendemos que la transformación del número escrito como producto de factores primos a la forma de la escritura posicional, los estudiantes la hacen porque necesitan una operación que conozcan rápidamente. Esto nos lleva a no considerar la representación del número como producto de factores primos, a pesar de que esta representación favorece, o sea, esto los lleva a ellos, por supuesto, a no utilizar la representación, a pesar de que la representación favorece la respuesta que tienen que dar frente a la problemática o frente a la tarea que están afrontando. Describimos ya la actuación de los maestros de formación, de las expectativas de aprendizaje, tomando como referencia las capacidades que ponen en juego durante el desarrollo de la secuencia de trabajo. En ese sentido, describimos las producciones de los estudiantes, las relaciones entre conceptos, entre procedimientos y entre conceptos y procedimientos. Finalmente, los maestros de formación establecieron vínculos entre los términos asociados a la divisibilidad, y un grupo de maestros mostraron que no solo la veracidad o no de las relaciones expresadas en el diagrama, sino que además manifiestan que debían colocar otros términos por los cuales no se preguntaba en el diagrama, para que todas las relaciones fueran verdaderas. Otro grupo decidió cambiar las flechas para que todas fueran verdaderas, y estos resultados contrastan con los reportados en otras investigaciones como la de Saki Campen en el 96 y la de Saki 2001, en las cuales los vínculos entre estos conceptos asociados a la divisibilidad fueron con frecuencia mínimos o incompletos. Estamos hablando de que usamos la misma tarea, es lo que he dicho al principio, hemos usado la misma tarea, solo que no hemos colocado m igual a la expresión como tal, hemos usado el diagrama para algunas cosas abiertas de investigación, pues muchísimas más, aquí aparecen ideas, pero que esto es solo algunas cosas, pero que pueden aparecer muchísimas más. Cada vez que ves y lees otra vez, consigo, oye, es que puedo hacer también esto, mira, es que aquí este estudiante, oye, pude haber hecho esto. O sea, salen cosas cada rato, eso viene bien.
asistido a la sesión.